concepto de química. Química estudia esta ciencia que estudia los fenómenos que sufre la materia. Esto quiere decir que estudia la composición, las propiedades físicas, las propiedades químicas y la transformación de la materia. También otro concepto puede ser es una ciencia experimental y también es una ciencia natural, ya que estudia la naturaleza también. Pasamos a las propiedades de la materia. Tenemos dos tipos de propiedades. Propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales, todo cuerpo lo posee. Todo cuerpo, por ejemplo, posee masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa se debe expresar en kilogramos o gramos, dependiendo del ejercicio. Luego, todo cuerpo posee volumen, extensión, inercia, porosidad, divisibilidad, elasticidad, impenetrabilidad, peso, indestructibilidad. Todos los cuerpos, sin excepción, poseen estas propiedades. Luego tenemos propiedades específicas. Estas propiedades específicas son propiedades que caracterizan a cada sustancia. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas no alteran su estructura interna. Estas propiedades físicas se dividen en extensivas y también se dividen en intensivas. Una propiedad extensiva depende de la masa. Por ejemplo, el peso. A mayor peso, a mayor masa. Presión también. A mayor masa, mayor presión. De igual forma, la inercia, el volumen. Las propiedades intensivas, en cambio, no dependen de la masa. Por ejemplo, la densidad de 100 litros de agua es igual a la densidad de 1 litro de agua. No depende. El valor de la densidad no cambia. De igual forma, el color, el brillo, elasticidad, ductibilidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, calor específico, maleabilidad, viscosidad. También se puede expresar una propiedad intensiva como la división de dos propiedades extensivas. Por ejemplo, la densidad. Por fórmula es masa entre volumen. La masa es una propiedad extensiva, depende de la masa. El volumen también es extensiva. Entonces, la división de dos propiedades extensivas es igual a una propiedad intensiva. Pasamos a las propiedades químicas. Estas propiedades sí alteran su estructura interna. Tenemos, por ejemplo, la oxidación de plata, oxidación de hierro, cualquier metal, la palabrita oxidación. También quema de papel. Luego tenemos descomposición, combustión, digestión, fermentación. Cada vez que veamos esta palabrita, siempre es una propiedad química. Pasamos a los estados físicos. Tenemos 4 estados físicos. Los principales son 3, gaseoso, líquido y sólido, pero también tenemos un estado plasmático. Es el más abundante en el universo. Se encuentra a altas temperaturas y se encuentra en las estrellas. Tiene núcleo de hidrógeno y de helio. Ahora los conocidos sólido, líquido y gaseoso. Cuando un cuerpo pasa de sólido a líquido, se conoce como fusión. Si pasa del líquido a gaseoso, tiene 3 nombres: gasificación, evaporación o vaporización. Si pasa de sólido a gaseoso, es sublimación directa o simplemente sublimación, esa palabrita. Ahora al revés, de gaseoso a líquido,
se conoce como licuación o condensación. De líquido a sólido se conoce como solidificación. Y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva, sublimación inversa, compensación o deposición. En el estado sólido, posee volumen y forma definida. Las partículas se encuentran muy juntas en el estado sólido, por eso casi no se deforman. Las partículas solo poseen movimiento de vibración, debido a que la fuerza de repulsión es menor a la fuerza de cohesión. Ya. En el estado, por ejemplo, no se puede juntar el estado plasmático y los tres estados. ¿Sí? Están separados. Solo se puede pasar de sólido, líquido y gaseoso, los tres sí, pero el estado plasmático es aparte. Nos quedamos en el estado sólido. Posee volumen y forma definida. Las partículas solo poseen movimiento de vibración, debido a que la fuerza de repulsión es menor a la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es lo que mantiene junto a todas las partículas. En el estado sólido, esta fuerza de cohesión es superior a la fuerza de repulsión. Y también es incompresible. En el estado líquido posee volumen definido, porque el volumen en estado líquido depende del recipiente. Volumen definido, diré. El volumen no cambia. La forma es la que cambia. La forma es la que depende del recipiente. El volumen no cambia. Las partículas vibran y resbalan uno sobre otro debido a que la fuerza de repulsión es igual a la fuerza de cohesión. En el estado gaseoso posee volumen y forma variable. En ese estado la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de cohesión. Ahora pasamos a la clasificación de materia. La materia se clasifica en sustancia y mezcla. La diferencia entre la sustancia y las mezclas es que las sustancias tienen fórmula. Se puede escribir mediante elementos de la tabla periódica. Y también los compuestos, que es la unión de dos o más elementos, se puede separar por procesos químicos. En cambio, las mezclas no tienen fórmula y se pueden separar por procesos físicos. Las sustancias se dividen en dos. Sustancia simple, que es cualquier elemento de la tabla periódica, por ejemplo, oxígeno diatómico, cloro diatómico, mercurio, sodio, ozono. Y también tenemos los compuestos. Los compuestos es la unión de dos o más elementos, pero necesita una fórmula. Por ejemplo, el agua. 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Ácido sulfúrico. Dióxido de carbono. La glucosa también tiene fórmula. Óxido de calcio. Ahora las mezclas. Tenemos dos tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas presentan una fase. Se conoce también como solución o aleación. Por ejemplo, en las aleaciones tenemos el acero, que es la unión de hierro más carbono. También tenemos el bronce, que es la unión de cobre más estaño. Y el latón, es el cobre más zinc. Cobre más zinc. A ver, ejemplos de mezclas homogéneas. Podría ser el agua potable. No se puede distinguir sus elementos, solo se ve una fase. También el agua oxigenada. La salmuera, que es la unión de la combinación de sal más agua. Ahora pasamos a la heterogénea, mezclas heterogéneas.
Estas mezclas tienen varias fases. Por ejemplo, aquí en el dibujo podemos ver un compuesto o una fase de color verde y otra fase de color amarilla. Se pueden distinguir, tienen más de dos fases. Por ejemplo, la arena, ensalada de frutas, agua más aceite. Agua y el aceite nunca se juntan. Presenta dos fases. También los coloides o suspensiones como la gelatina y la sangre. La alotropía es la existencia de un elemento en diferentes formas físicas. Por ejemplo, esta letrita O es el oxígeno. Tiene dos alótropos, que es el mismo oxígeno, que es el O2 de la tabla periódica, y el ozono, el O3. El carbono tiene dos alótropos, diamante y grafito. Fósforo también tiene dos, blanco y rojo. El azufre también tiene dos, rómbico y monoclínico. Hidrógeno tiene tres alótropos, protio, deuterio y tritio. Como estamos hablando del mismo elemento, debe tener igual número atómico, 1, el 1 y el 1. Lo que cambia es la masa y la cantidad de neutrones. Por ejemplo, en el caso de protio tenemos masa 1, por lo tanto tiene 0 neutrones. Deuterio masa 2, 1 neutrón. Y el tritio masa 3 y 2 neutrones. Estructura atómica. El átomo es un sistema energético y dinámico, en equilibrio. Dinámico porque los electrones siempre se encuentran en movimiento, en donde se encuentran más de 200 partículas subatómicas. Vamos a empezar con la primera teoría, que es la teoría atómica de Dalton. Teoría atómica de Dalton. Para Dalton, los átomos son indivisibles, indestructibles y también invisibles. Elementos iguales tienen átomos iguales. Eso quiere decir que Dalton todavía no conoce los isótopos, o hasta el momento no se descubrió los isótopos, ya que los isótopos son elementos iguales, pero tienen diferente cantidad de átomos. Para tener un compuesto es la unión de dos o más elementos diferentes, eso sí está bien. Luego, al combinarse los átomos de dos mismos elementos para formar una serie de compuestos, lo hacen en relación sencilla de números enteros. Por ejemplo, el agua tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La relación es de 2 a 1. En el agua oxigenada tenemos dos hidrógenos y dos oxígenos. La relación aquí será de 2 a 2. También, por más violenta que sea una reacción, no destruye el átomo. Pasamos al modelo de Thomson. Es el primer modelo atómico. Dalton no sabía qué forma tenía el átomo, solo colocó como una esfera. Pero Thomson ya más o menos podía predecir cómo sería un átomo. Su modelo se llamó budín de pasas. El átomo es positivo donde los electrones se encuentran incrustados, así como pasas. Y es eléctricamente neutro. Eso quiere decir que la misma cantidad de electrones, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Si tenemos 5 electrones, también vamos a tener 5 protones. Pasamos al modelo de Rutherford. Este modelo se llamó sistema planetario. Rutherford descubre el núcleo. Primero vamos a ver su modelo. Él utilizó una lámina de oro. Utilizó al inicio varios elementos, pero se quedó con la lámina de oro porque es la más delgada. También utilizó partículas alfa y una pantalla de detección.
Era sulfuro de zinc, esa pantalla, que se podía visualizar los rayos alfa. Rutherford era alumno de Thomson. Quería comprobar que este modelo estaba bien, pero se dio cuenta que no estaba del todo bien. La mayoría de partículas, de partículas alfa, atravesaban. Todas atravesaban, pero algunas se desviaban un poquito. Incluso otras rebotaban. Entonces, él descubre el núcleo, se da cuenta que el núcleo es muy denso y el núcleo tiene que ser positivo, ya que las partículas alfa son también de carga positiva. Positivo con positivo se repele. Así que el núcleo tiene que ser muy denso y tiene que ser positivo. Y se encuentra en el centro del núcleo. También descubre que los electrones giran alrededor. No se encuentran ubicados de esta forma. No están dispersos. Solo el núcleo es positivo, se encuentra en la parte del centro y alrededor se encuentran los electrones. Y es un sistema dinámico porque los electrones siempre están en movimiento. Su error fue que el electrón colapsa al llegar al núcleo, ya que el núcleo es positivo, el electrón colapsa y el átomo se quedaría sin electrones. Ese fue su error. Las partículas se dividen en leptones y hadrones. En los leptones se encuentran el electrón, positrón, neutrino, muón. El más importante es el electrón, es lo que más vamos a usar. Los hadrones se dividen en mesones y bariones. Los mesones tenemos pión, caón, etaón y tauón. En bariones tenemos protón, neutrón y perón. Lo más importante es protón y neutrón. Características fundamentales de las partículas subatómicas. No, características generales de las partículas subatómicas. Tenemos tres partículas subatómicas fundamentales: protón, neutrón y electrón. Y si nos preguntan las partículas elementales, solo tenemos el quark. El electrón tiene la menor masa. El electrón casi no pesa nada. Luego el que sigue es el protón, que es muy parecido a su masa que el neutrón. El neutrón es mayor pero ligeramente que el protón, a comparación del protón. Ahora, carga absoluta. La carga del electrón y del protón son iguales. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero lo que le diferencia es la carga. Por ejemplo, el electrón es carga negativa y el protón es carga positiva. El neutrón no tiene carga. Si hablamos de carga relativa, es un número entero. Electrón menos 1, protón más 1 y neutrón 0. Descubridor del electrón es Thomson. Descubridor del protón Rutherford. Y descubridor del neutrón es Chadwick. Estructura del átomo. Tenemos dos partes. El núcleo o la zona nuclear y la corteza, o también llamado zona extranuclear o nube electrónica. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones, por eso el núcleo es positivo, por los protones, ya que el protón es positivo. En el núcleo se encuentra el 99% de la masa. En todo el átomo lo que pesa más es el núcleo, esa partecita pequeñita. Esto es lo que pesa más. Los electrones no pesan nada, pero dan volumen. Así que le corresponde el 99%, pero del volumen. Ellos no pesan, pero solo dan volumen. Lo que pesa es la parte central. Ahora pasamos a la representación del átomo. En la parte superior se coloca la letra A. Luego viene Z,
la letra N. Más que todo las tres letras siempre tienen que estar ubicadas. La letra A es la masa atómica o nucleones. Letra Z es la carga nuclear, protones, número atómico, partículas positivas o también nucleones positivos. Nucleones positivos. N es la cantidad de neutrones o nucleones neutros. Si es solo la palabra nucleones, se refiere a la masa. Nucleones positivos se refiere a Z. Y nucleones neutros se refiere a N. En todo átomo se cumple que Z es igual a protones, siempre. Y también en todo átomo se cumple que A es igual a Z más N. El número que está en la parte superior es igual a la suma de los dos números que están en la parte inferior. 14 es igual a 6 más 8. Tenemos dos tipos de átomos, átomo neutro y también tenemos un ion. En el átomo neutro, electrones es igual a Z. Electrones no tiene una ubicación en la representación, si se dan cuenta. Pero en el átomo neutro, se sobreentiende que electrones es igual a Z. Hablamos de un ion cuando el átomo tiene carga. Esa carga puede ser negativa o puede ser positiva. Si la carga es negativa, es un ion negativo o anión. Eso quiere decir que gana electrones. Para hallar la cantidad de electrones, simplemente Z más la carga. Siempre se le cambia el signo. Ahora es como diagonal, 17 y 1. Le cambiamos el signo menos, le colocamos más. 17 más 1, 18 electrones. Ion positivo o catión. Se obtiene por pérdida de electrones. De la misma forma, se le cambia el signo. Y en diagonal, 20 menos 2, 20 menos 2, 18 electrones. Esto ya lo vimos. Pasamos a tipos de núcleos. Tenemos primero los isótopos. Los isótopos tienen igual carga nuclear o igual Z, pero diferente masa y diferente neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, que es el protio, deuterio y tritio. Tiene que ser el mismo elemento, ya que tiene el mismo Z. Siempre tiene que ser el mismo elemento, en el caso de isótopos o híbridos. Aquí tenemos carga 1, la carga nuclear 1 y 1. De los tres tienen que ser iguales. La masa cambia. 1, 2 y 3. También la cantidad de neutrones. Luego pasamos a los isótonos. Isótonos tienen igual cantidad de neutrones, pero diferente número de masa y diferente carga nuclear. Igual cantidad de neutrones. Sodio tiene 12 neutrones y magnesio 12 neutrones. Isóbaros posee igual masa. Todo lo demás distinto. Masa 40 de potasio y masa 40 de calcio. Son los isóbaros. Luego especies isoelectrónicas. Para que sea una especie isoelectrónica debe cumplir 3 condiciones. Primero tienen que ser elementos diferentes. Si son elementos iguales serían isótopos. Por eso las especies isoelectrónicas son elementos distintos. Debe poseer igual cantidad de electrones. Y también igual configuración electrónica. Tenemos, por ejemplo, oxígeno, sodio, aluminio. Son elementos diferentes, está bien. Ahora la cantidad de electrones. 8 más 2, 10. Se le cambia el signo y en diagonal. Luego 11 menos 1 también es 10. Y finalmente 13 menos 3 también tenemos 10. Ya acabamos la teoría. Ahora pasamos a la práctica. Vamos a comenzar a completar el ejercicio número 1. Primero tenemos masa.
La masa es una propiedad que depende de la masa. Sí, obviamente depende de la masa. Así que es una propiedad extensiva. Luego tenemos volumen, también depende de la masa, extensiva. Basicidad es una propiedad química. Porosidad es una propiedad física. El peso es una propiedad extensiva, depende de la masa. Viscosidad intensiva, no depende. Tenacidad también es intensiva. Luego tenemos densidad, es una propiedad intensiva. Ductibilidad es intensiva. Flexibilidad puede ser una propiedad física, también puede ser intensiva. Elasticidad también, física intensiva. Acidez, esa es una propiedad química. Impenetrabilidad es una propiedad física. Divisibilidad también es una propiedad física. Vamos a pasar al número 2. Aquí solo tomamos en cuenta lo que está aquí, en esa flechita verde. Y nos pide la alternativa correcta en el número 2. Número 2, muy bien. Y me respondió muy bien José Carlos. Si pasa de un estado, del estado 2 al líquido y se conoce como condensación, entonces estamos hablando de un gaseoso o de un gas. Gaseoso o el gas se condensa y tenemos líquido. Muy bien, Molly. Ahora de líquido a gas se conoce como vaporización. Vaporización. El número 1 tenemos estado sólido. De líquido a sólido se conoce de líquido a sólido solidificación. De sólido a líquido se conoce como fusión. De gaseoso a sólido, deposición. Y de sólido a gaseoso, sublimación. Ahora encontramos la correcta. Aquí la respuesta es la letra C. 5, vaporización. Pasamos al número 3. Indicar el fenómeno que no altera la composición química. Secado de ropa, combustible del gas propano, tostación de minerales, fermentación de azúcares y fotosíntesis. Si no altera su composición química, estamos hablando de un fenómeno físico. No cambia su estructura interna. Muy bien, José Carlos, muy bien, Molly. La respuesta es la letra A. Secado de ropa. Pasamos al número 4. Indicar qué proposiciones son incorrectas.
Aquí en la letra E colocamos solo 2 y 4. El aire del aula es una mezcla homogénea. Mm, Eso es correcto. Solo presenta una fase. El calentamiento global es un proceso físico. Es incorrecto. La destrucción de la capa de ozono es un proceso químico. Sí, es correcto. Y el agua carbonatada es un compuesto. Eso es falso. Entonces tenemos incorrectas 2 y 4. La respuesta es la letra E. Muy bien, Y José Carlos, ¿sí? el agua carbonatada que vendría a ser Es una mezcla. mezcla. Ujú. Gracias. Pasamos al número 5. En el número 5 tenemos un ejercicio. En un átomo neutro, quiere decir que no tiene carga, se cumple que su número de neutrones, vamos a colocar el átomo, el número de neutrones, no, el número de electrones. En un átomo neutro se cumple que su número de nucleones se refiere a la masa. Esa es una división, estamos hablando de una proporción. Esa es su número de electrones. Como es átomo neutro, electrones es igual a Z. Como 8 es a 3. Entonces vamos a colocar A entre Z es igual a 8 entre 3. Determina el número de nucleones positivos. Nos pide el valor de Z, nucleones positivos. Si posee 50 neutrones. Sí, muy bien, José Carlos, muy bien, Molly. En este ejercicio vamos a utilizar una variable. Al valor de A le vamos a colocar 8K. Z lo igualamos a 3K. El valor de A es 8K, Z es 3K. Recordemos que los dos números de la parte inferior, 3K más neutrones, es igual a 8K. Eso quiere decir que neutrones también tiene que ser igual a 5K. 3K más 5K es igual a 8K. Por dato del ejercicio del problema tenemos 50 neutrones. 50 es igual a 5K. Entonces K es igual a 10. Y lo que nos pide es el valor de Z, los nucleones positivos. Z podemos ver que es 3K. Vamos a reemplazar. 3 por 10 es igual a 30. La respuesta es la letra E. A ver, número 6. Muy bien, Milagros. Muy bien, José Carlos. Muy bien, Molly. Sigan resolviendo. Utilicen la fórmula de mm, A es igual a Z más N. Con esa fórmula pueden hallar el valor de X. Pueden hallar el valor de X y luego hallan el valor de los electrones, la cantidad de electrones. Primero colocamos A es igual a Z más N. Vamos a reemplazar. El valor de A se encuentra en la parte superior. En este caso es 4X más 8. 4X más 8. El valor de Z es 2X más 3. Y tenemos 36 neutrones. 36 neutrones. Vamos a resolver la ecuación.
Vamos a tener 2x es igual a 31. Lo vamos a dejar expresado de esa forma. 2x es igual a 31. Ahora hallamos la cantidad de electrones. Electrones es igual a Z. Como la carga es menos 3, aquí tenemos la carga menos 3, le cambiamos el signo, le colocamos más 3. Reemplazamos. Z es igual a 2x más 3. Le sumamos el otro 3. Entonces sería 2x más 6. Vamos a reemplazar también 2x. 2x es 31. 31 más 6, 37. Tenemos 37 electrones. Pasamos al ejercicio número 7. Considerando el núcleo X 238 y 92, con su número de ¿cuál es el número de neutrones de su isótopo de número másico 235? Si es isótopo, estamos hablando del mismo elemento. Debe tener el mismo Z. Si es 92, aquí también es 92. Pero este isótopo tiene masa 235. Y hallamos la cantidad de neutrones. Simplemente tenemos que restar 235 menos 92. Es la resta. Muy bien, José Carlos. La respuesta es la letra C. 143. Aquí solo debemos recordar que isótopo, mismo elemento, igual Z. Eso tenemos que recordar para resolver este ejercicio. Ahora, número 8. Un catión trivalente. Catión signo positivo. Trivalente 3. Vamos a colocar un catión trivalente. Posee 54 electrones. Electrones no tiene ubicación, así que lo colocamos aparte. Y 60 neutrones. Nos pide determinar el valor de A. Sí, muy bien, José Carlos, ya tienes la respuesta. Muy bien. Con el dato de electrones, vamos a determinar el valor de Z primero. Z menos 3 es igual a electrones. Z menos 3 es igual a 54. Quiere decir que Z es igual a 57. 57. Ahora sí está sencillo. El valor de A por fórmula es Z más N, la suma de los dos números que se encuentran en la parte inferior. 57 más 60. 57 más 60, 117. Pasamos al número 9. Muy bien, José Carlos, muy bien, Milagros. Tenemos un anión. La carga del anión es menos 3. Vamos a colocar N y la carga es menos 3. De número atómico 7. Vamos a ubicar 7. Y su número de masa es 15. 15. Calcular la suma total de protones, electrones y neutrones. Nos pide la suma de protones, electrones y neutrones. Primero, la suma de protones más neutrones es igual a A, el valor de la masa atómica. Entonces sería igual a la masa atómica más electrones. Masa atómica lo tenemos, es 15. Electrones debemos hallar 7 más 3.
7 más 3, 10. Entonces la respuesta 25. Es la clave C. Pasamos al ejercicio 10. Si un elemento tiene el número atómico 24, vamos a colocar. Un elemento tiene el número atómico 24 y peso atómico 52. ¿Cuántos electrones tiene un átomo neutro? Si hablamos de átomo neutro, Z es igual a electrones. Quiere decir que electrones también será igual a 24. Muy bien, José Carlos, la respuesta es 24. Pasamos al número 11. Vayan a resolver el número 11. Está un poquito más difícil. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Milagros. Ahora vamos a resolver el número 11. El ion tetranegativo. La carga aquí es menos 4. El ion tetranegativo del átomo X es isoelectrónico. Quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones. Es isoelectrónico con el catión pentavalente del átomo Y. Catión positivo pentavalente 5 del átomo Y. Si el átomo Y, solo hablamos del átomo Y, tiene 93 electrones. No estamos hablando del ion. En el átomo neutro, la cantidad de electrones es igual a Z. Entonces vamos a tener 93. Z es igual a 93 porque estamos hablando del átomo neutro. ¿Cuántos electrones tiene el catión divalente del átomo X? Ahora nos pregunta la cantidad de electrones, pero del catión divalente. Lo primero que vamos a hacer es hallar la cantidad de electrones. 93 menos 5. 93 menos 5. 88. Con esa cantidad de electrones, como tiene el mismo número, sería aquí 88, sería 84. 84 más 4, 88. Es el mismo elemento, X y X, es el mismo elemento. Quiere decir que Z también es igual. Lo que identifica cada elemento siempre es el valor de Z. 84. Ahora recién hallamos la cantidad de electrones. 84 menos 2, 82. Y esa es la respuesta, la letra A. Sí, muy bien, José Carlos. Pasamos al ejercicio 12. Número 12, muy bien, José Carlos, muy bien, Milagros. Un átomo de carga más 6. Vamos a colocar. Un átomo de carga más 6. Tiene un número atómico que es la tercera parte de su número de masa. Si aquí le coloco M, número atómico es M, el número de masa tiene que ser 3M. El número atómico es la tercera parte, 3M entre 3M. Eso quiere decir que los neutrones sería 2M. M más 2M es igual a 3M.
La suma tiene que ser igual a este número. Determinar su número de electrones si posee 200 nucleones neutros, 200 neutrones. Entonces, 2m es igual a 200. Eso quiere decir que m es igual a 100. Ahora hallamos la cantidad de electrones. Sería m. Si vemos más, le colocamos menos. Menos 6. M vale 100. 100 menos 6, 94. Así que la respuesta es la letra A. Pasamos al número 13. Vamos a completar la siguiente tabla y dar como resultado el valor de A más B más C menos D más F más M. El valor de A es la cantidad de neutrones. En el primer caso, es la cantidad de neutrones. Quiere decir que 25 más N o 25 más A es igual a 55. A es igual a 30. 25 más 30 es igual a 55. Ya tenemos el primer valor de A. Sí, muy bien, José Carlos, ya tienes todas las respuestas. Pasamos a la letra B. Nos pide la cantidad de electrones. Sería 25 menos 3. 25 menos 3, 22. Recordemos que ese elemento tiene carga. La carga es más 3. Por eso le cambiamos de 5, menos 3. La letra C es igual a Z. Si tenemos 18 electrones, entonces el valor de Z sería Z más 2 es igual a 18. Z es igual a 16. Para hallar el valor de D, tenemos que sumar, ya que es la masa. Sumamos C más 18 es igual a D. C más 18, 16 más 18, 34. D es igual a 34. Ahora F. F es el valor de Z. Z más N siempre es el valor de A. F más 24 es 44. Entonces F es igual a 20. Finalmente el valor de N. N es la carga. Tenemos 20 y la carga es positiva. 20 menos ¿qué número? Es igual a 18. 20 menos 2. Entonces N es igual a 2. Ahora vamos a sumar los tres primeros. Y luego los otros tres. La suma de 30 más 22 más 16, 68. Y la suma de 34 de 20 y de 2 es 56. Ahora nos pide la resta. 68 menos 56, tenemos 12. La respuesta es la letra B. Pasamos al número 14. Número 14. La diferencia de los cuadrados del número de masa y el número atómico. Vamos a colocar A al cuadrado menos Z al cuadrado. Es igual a 133. Determina el número de protones del átomo, nos pide el valor de Z. Si posee 7 neutrones. Como dato tenemos neutrones es igual a 7. Diferencia de cuadrados. Por fórmula es la resta por la suma. Tenemos A menos Z por A más Z. Es igual a 133. A menos Z es igual a neutrones. El valor de A es Z más N. Vamos a reemplazar Z más N más el otro Z. Sabemos que N es igual a 7. Vamos a reemplazar otra vez. 2Z más 7 sería. 2Z más 7 en el paréntesis. 7 como está multiplicando pasa dividiendo. 133 entre 7 es 19. 19.
7 pasa restando, nos quedaría 12. 2 pasa dividiendo, 2 entre 2, 6. Entonces 7 es igual a 6. La respuesta es la letra B. Ahora seguimos con materia. Vamos a identificar si es una propiedad intensiva o extensiva. Calor, no, cantidad de calor que un deportista transfiere al entorno. A mayor masa del deportista, será mayor la cantidad de calor que transfiere. Así que la primera es extensiva. La primera es extensiva. Cantidad de energía térmica de un cuerpo. También extensiva. Depende de la masa. La densidad es una propiedad intensiva, no depende de la masa. Temperatura de ebullición, todo lo que sea temperatura de ebullición, de fusión, es una propiedad intensiva. Así que ambos son propiedades intensivas. Muy bien, José Carlos. La respuesta es la letra B. Pasamos al número 16. Vamos a señalar si es una mezcla, no, si es una sustancia o mezcla. Sustancia puede ser simple o puede ser compuesto. Con tal que tenga fórmula. Lo que tiene una fórmula le colocan sustancia y lo que no tenga fórmula es una mezcla. Por ejemplo, el latón no tiene fórmula. El latón es una aleación, es una mezcla homogénea. Así que vamos a colocarle una M. Mm, M. Aluminio es un elemento de la tabla periódica, tiene fórmula. Es una sustancia. Alcohol etílico. El alcohol etílico también tiene fórmula. Es un compuesto. Pertenece a las sustancias. Cerveza no tiene fórmula. Es una mezcla. Xenón es un elemento. Muy bien, José Carlos. El xenón, como es un elemento, pertenece a las sustancias. La respuesta, muy bien, es la letra A. Pasamos al número 17. Vayan leyendo el número 17, nos piden las proposiciones incorrectas. Muy bien, José Carlos, y muy bien, Jocelyn. En el número 1 tenemos las sustancias heterogéneas, no, los sistemas heterogéneos poseen las sustancias como azufre y ácido sulfídrico, y las mezclas como granito y los aceros. La primera es incorrecta. Las sustancias poseen fórmula química, está bien, mientras que las mezclas presentan composición variable, como la cerveza contiene el 5% de alcohol en volumen y el suero al 5% de dextrosa. Eso es correcto. En un termómetro clínico, el mercurio que contiene es materia homogénea líquida. Y las paredes de vidrio que lo conforman es materia homogénea a pesar de la diferencia de sensibilidad al calor externo. También es correcto. La respuesta es la letra A, solo una. Número 18. Vamos a completar el siguiente enunciado.
Según los conceptos modernos, se define la materia como la energía. La energía altamente condensada. Energía se puede transformar en materia y la materia también se puede transformar en energía. Ya que toda transformación de materia es proporcional a una transformación de energía y viceversa. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la energía y la materia, la masa, son proporcionales. La respuesta es la letra C. Pasamos al número 19. En el número 19 nos pide la secuencia de mezcla homogénea, luego elemento, luego compuesto y luego mezcla heterogénea. A ver, termina en mezcla heterogénea. Glucosa no puede ser, es un compuesto. Humo sí es una mezcla heterogénea también. Grafito es un elemento. Puede ser la B o la C. Empieza con mezcla homogénea. Bronce es una aleación, sí es una mezcla homogénea. Luego sigue un elemento. Agua potable es una mezcla homogénea. Ozono sí es un elemento porque es el alótropo del oxígeno. Luego sigue compuesto, glucosa está bien. Finalmente mezcla heterogénea, humo. La respuesta es la letra C. Terminamos con el ejercicio 20. En el número 20 nos pide una sustancia y una mezcla respectivamente. Primero la sustancia, después la mezcla. Diamante puede ser una sustancia. Dióxido de carbono es una sustancia también. Tiene fórmula. Dióxido de carbono es una sustancia porque es un compuesto. Mayonesa sí es una mezcla. Aquí la respuesta es la letra B. Sí, muy bien, José Carlos. Ya terminamos la práctica. Vamos a continuar el día martes, el próximo martes. Hasta luego.